Hello, bonjour. Esta es la clase número 11 y pues bueno, aquí en esta clase vamos a seguir trabajando con lo que es el femenino y el masculino en los sustantivos, ¿sí? Como ya saben, siempre nos basamos en lo que es el libro Grammaire progressive de français, que es el que está ahorita en pantalla, pero también tenemos algunas explicaciones adicionales. Como ustedes pueden ver, el masculino y el femenino en sustantivos, cuando se refiere a personas es fácil, ¿sí? Porque está definido el género. Por ejemplo, un homme, une femme, un père, une mère, ¿sí? En estos casos, bueno, pasa así cuando son personas. Lo mismo sucede cuando es frère o sœur, ¿sí? Cuando sea hermano o hermana. Pero bueno, hay otros casos, por ejemplo, en animales, que pues bueno, ya se había tocado el tema un poquito en la clase anterior. Hay algunos animales que pues está bien definido cuál es cuál, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el taureau y la vache, ¿sí? Aquí está muy bien definido. Pero hay algunos animales que pues no se les dice como tal. O sea, ahí se utilizaría, bueno, lo que es el masculino, ¿sí? Por ejemplo, en conejos, le lapin, ¿sí? Ya si tú quieres definir que es hembra, bueno, ya le pondrías la, ¿sí? Pero esto ocurre en la mayoría de los animales, ¿sí? Cuando se trata de algunos casos, por ejemplo, aquí tenemos estos, ¿sí? Que ahí sí se ve la diferencia entre uno y otro. Bueno, hay algunos sustantivos que pues son abstractos. Por ejemplo, aquí tenemos el sentiment y salutation, ¿sí? Cuando se trata de sentimientos o saludos. Como ustedes podrán ver, nosotros utilizamos le sentiment, ¿sí? Utilizamos el masculino. Y para salutación será el femenino, la salutación, ¿sí? Pónganle atención a la terminación que utilizamos. Por ejemplo, sentiment terminó en mon, ¿sí? En esa terminación está definido que es para masculinos, ¿sí? Y en lo de la terminación de tion, en ese caso es para femenino. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? El logement, el département, en espérant, ¿sí? En el caso de la nación, la protección, la definición, ¿sí? Si revisas, terminaron en mon, ¿sí? Esa terminación es para masculino. Y la terminación en tion sería para femenino, ¿sí? Es lo que podemos definir. Les noms avec la terminación mon son masculins et les noms avec la terminación tion son féminins, ¿sí? Y bueno, hay algunos otros casos, por ejemplo aquí, les chevaux, ¿sí? Y la pinture. Pongan la atención a la terminación de estas palabras. Terminó en AL, chevaux, ¿sí? Y en pinture, esa es la terminación para femenino, ¿sí? Y la para masculino sería O, ¿sí? Hay diferentes casos, ya te mencioné algunos hace un momento, hay distintos, vamos a ir viendo diferentes, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, le canon, le festival, en animal, ¿sí? Esa terminación con AL son masculinos, ¿sí? Y la terminación U, por ejemplo, la nature, le voiture, una rouge, ¿sí? En ese caso, esa terminación es para femeninos, como podrás observarlo. Les noms avec la terminación O son masculins. Les noms avec la terminación U son féminins, ¿sí? Y pues bueno, esto es un ejemplo de algunos tipos de terminaciones que te pueden ayudar a saber qué es para masculino o para femenino, ¿sí? A esta clase de videos yo recomendaría que les tomaras alguna captura de pantalla
a estas terminaciones, ¿sí? Para que las tengan como notas virtuales, ¿sí? Incluso ya que las tengas así organizadas, puedes tú tomar tus notas para que tú las escribas y te acuerdes para cuando te toque hacer los ejercicios, ya sea durante la clase o los de tarea, pues se te haga más fácil porque ya tienes todo apuntado, nada más que veas la terminación y ya lo puedes definir fácilmente. Al principio se podría definir esto como copiar, pero no es necesariamente copiar. Aquí la cosa es que lo practiques. Realmente las tareas que te estoy dejando son para que tú te acostumbres, para que practiques. Y qué mejor sería que pudieras tú pronunciarlo cuando lo escribes, ya que eso te va a ayudar bastante a tener el acento un poquito más definido, ¿sí? Y pues bueno, esos son algunos de los tipos de terminaciones para masculino y para femenino, ¿sale? Vamos ahorita a revisar lo que son las páginas que imprimiste, ¿sí? En el archivo PDF. Aquí tenemos la primera página que te da la explicación del libro, ¿sí? Yo ya te comenté algunas. El libro te menciona pues las mismas, pero te menciona algunas más, ¿sale? Y aquí tenemos masculin et féminin de nom, ¿sí? Masculin et féminin son nom de choses. Les gens et l'imprévisible, ¿sí? Por ejemplo, para masculino, aquí tenemos, ¿sí? On, la, le vent, ¿sí? Utilizamos el on o el le. Eso ya te lo había explicado en la clase anterior. El on es el artículo indefinido, es para uno o un. Y le sería el le, sería el para masculino. En cambio, en femenino, en lugar de ser un, va a ser un. Por ejemplo, un armoire, ¿sí? O la mer, ¿sí? En lugar de ser le vin, la mer, ¿sí? Aquí utilizamos la porque mer es femenino, ¿sí? Y pues bueno, esto es algo que ya te había explicado en la clase anterior. Si no lo recuerdas bien, bueno, te invito a que vuelvas a ver ese video para que recuerdes bien esas explicaciones que ya te había dado, ¿sale? Y bueno, aquí vienen algunas terminaciones que son típicas de masculino, ¿sí? Toma nota de esto, por favor, tómale captura de pantalla o como tú te organices mejor para que tengas estas notas, este conocimiento lo más fácil posible, ¿sí? Por ejemplo, la terminación mo, que ya te había explicado, es para masculino, es típica. Fon, sco, o, te, a, ¿sí? Estas terminaciones son típicas de masculino. Por ejemplo, ¿sí? Un gouvernement, un medicament, ¿sí? Terminan en mon. Ambas tienen que te llevar el on. ¿Por qué? Porque son masculinas, ¿sale? Se escucha extraño, yo entiendo eso, porque estás hablando de objetos, de cosas, ¿sí? Pero, pues bueno, quizás no suene tan descabellado porque en español hacemos lo mismo. También nosotros en español le damos género a las cosas también, ¿sí? En inglés de pronto ahí sí es complicado porque para ellos no tienen este género en las cosas, en los objetos, pero nosotros sí. Lo malo de esto es de que algunos en español no coinciden con los de francés y es ahí donde se nos suena rarísimo escucharlo en femenino, un objeto que usualmente lo hacemos nosotros en masculino. Por ejemplo, el del carro, ¿sí? El carro para nosotros es masculino, el carro. En cambio en francés tú dices la voiture, ¿sí? Para ellos es femenino. Suena muy complejo, pero bueno, realmente no son muchos. O sea, son algunos casos que son diferentes en español y francés, ¿sí? Nada más es cuestión de acostumbrarse y practicarlo. No hay nada como eso, ¿sale? Entonces, volvemos a la práctica. Tenemos entonces la terminación mon, un gouvernement, un médicament, ¿sí? La terminación phone, ¿sí? Un teléfono, un interphone. La terminación scope, ¿sí? Un magnétoscope, un caméscope, ¿sí? La terminación e, un bureau, un couteau, ¿sí? La terminación tour, un aspirateur, un ordinateur, ¿sí? Y la terminación h, un garage,
un fromage, ¿sí? Hay algunos, por ejemplo, en el caso de excepciones, por ejemplo, de la imagen, tú dices une image, un plage, ¿sí? En estos casos son excepciones, te los marca ahí entre paréntesis. Pero en sí, todo el resto sí son la misma cosa, sí son en masculino, excepto esos tres que te están poniendo aquí, que sería image, plage y page. Esas tres, pues sí, esos son en femenino, pero son excepciones, ¿sale? Y bueno, eso es lo que te marca el libro para masculino. En caso de los femeninos, tenemos las terminaciones, algunas te las mencioné en la explicación anterior. Por ejemplo, aquí tenemos sion con T y sion con S. Ambas de ellas son femeninas, ¿sí? Por ejemplo, un solución, ¿sí? Un decisión, un televisión, ¿sí? En esos casos es femenino, ¿sí? Y de hecho, coincide con español. Si te fijas, para nosotros en español decimos una solución, ¿está bien? Una solución, ¿sí? Una decisión también para nosotros en español coincide. Una televisión, ¿sí? Una televisión. O sea, en los tres casos para nosotros es idéntico como en francés, ¿sí? Enseguida tenemos la terminación T, ¿sí? Con acento, ¿sí? Por ejemplo, la réalité, la société, ¿sí? Liberté, ¿sí? En esos tres casos también terminan con E y acento en esa E y pues serían por lo tanto femeninos, ¿sí? También tenemos la terminación U, ¿sí? Por ejemplo, culture, la pinture, ¿sí? Que también coinciden en español, también en la cultura y la pintura, son femeninos también en español, ¿sí? Después tenemos la terminación con et, ¿sí? Con E, doble T, E. Por ejemplo, un bicicleta, un discoteca, ¿sí? En esos dos casos, si te fijas, también coincide como en español. En español nosotros también los usamos en femenino, ¿sí? Después tenemos la terminación ens o ans, ¿sí? Por ejemplo, la différence, ¿sí? La référence y la connaissance, ¿sí? En esos tres casos, bueno, también lo tenemos en español, en femenino, ¿sí? Excepto la última, la connaissance, ¿sí? Pero bueno, es la única que de pronto no coincide en español. En español lo tenemos nosotros en masculino, esa palabra, ¿sí? Pero bueno, estas notas, te vuelvo a repetir, es bueno que las tengas a la mano cuando realices los ejercicios para que te vayas acordando y te fijes, ¿sí? Es práctica, meramente práctica lo que necesitamos en este tema, ¿sale? Y bueno, beaucoup de noms en son masculinos, ¿sí? Muchas de las terminaciones en E caen en lo masculino. Por ejemplo, le système, le problème, le programme, le modèle, le route, les oreilles, ¿sí? En este caso siempre caen, cuando terminan en E, generalmente son masculinas, ¿sí? Beaucoup de noms en E son femeninos y muchas de ellas en E son femeninas. Por ejemplo, la fleur, le color, le peu, le velour, ¿sí? Casi siempre quedan en este caso así, ¿sí? Esto no es una regla realmente, pero sí la mayoría caen en eso, ¿sale? Y pues bueno, pues ya tenemos ahorita ese conocimiento para poder hacer los ejercicios, ¿sale? Aquí tenemos, por ejemplo, estos dos ejercicios que los vamos a hacer ahorita. Te voy a explicar cómo hacerlos y te voy a dar tiempo, unos 2 minutitos para que puedas hacerlo, ¿sí? En el primero, ¿qué es lo que vas a hacer? Complete a ver on or on, ¿sí? Aquí tú lo que vas a hacer es solamente ponerle el masculino on o el femenino un, de acuerdo a lo que ya hemos trabajado, ¿sí? Puedes regresar el video, revisa los ejemplos que te di para que puedas checarlo, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos el primero que dice un voiture, ¿sí? Hay que poner ahí entonces el on o el un. Y en el número 2, ahí tenemos cadeau, ¿sí? Aquí tú lo que vas a hacer es completar con un o un, ¿sí? Nada más que en estos, tú tienes, por ejemplo, que poner
digamos, lo que es el owner un, pero te puedes ayudar un poquito con el adjetivo que lo acompaña. ¿Sale? Bueno, pues vamos a comenzar. Adelante, te doy 2 minutitos para que puedas contestar estos dos ejercicios. Corre tiempo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente actividad. Para la siguiente actividad va a quedar como tarea. Aquí en esta no te voy a dejar ahorita tiempo. Esta sí la puedes hacer para el sábado. ¿Sale? Y pues bueno, tenemos asociar primero los ejemplos según el modelo. ¿Sí? Tú tienes aquí los sustantivos. ¿Sí? Ordinateur. ¿Sí? Fíjate en la terminación. ¿Sí? Y después tenemos entonces asociándolos con, por ejemplo, disquete, ¿sí? Tú tienes aquí que el ordenador pues sería una computadora y el disquete, yo sé que ya no los usamos ahora, pero bueno, anteriormente se usaban. Son los discos que utilizabas para guardar información en ellos. Ahorita ya tenemos memorias USB. Si este video se ve dentro de unos años más, de pronto ya va a ser otra cosa lo que utilicemos, ¿sí? Pero bueno, lo que tú vas a hacer es organizarlo por campo semántico, por así decirlo, ¿sí? Por ejemplo, el número 2 tenemos aquí que hay que ponerlo con una de las otras con la que tú lo puedes asociar, ¿sale? Y una vez que asociaste las dos columnas, vas a hacer un enunciado. Por ejemplo, on ordinateur en un disquete, ¿sí? Aquí pues vas a poner las dos frases utilizando ya sea el on o el un, ¿sí? Y aparte hay que poner, bueno, vas a poner el et, ¿sí? Una computadora y un disquete, ¿sí? Y así te vas con los demás pares. Recuerda, hay que ponerle ya sea el on o el un, ¿sí? Si no recuerdas cuál es el que lleva, hay que checar por favor las explicaciones que hemos hecho, tanto en la del día de ayer como la del día de hoy, ¿sale? Y bueno, eso sería como trabajo para la casa, ¿sale? Vamos a los siguientes ejercicios. En el siguiente ejercicio, por ejemplo, aquí tú tienes que es compléter avec un or un, according to the adjective et les nécessaires. Aquí tú lo que vas a hacer es completar de nueva cuenta con un or un, pero va a ser de acuerdo al adjetivo que se utiliza, ¿sí? Aquí te va a ayudar el adjetivo a que tú puedas definirlo, ¿sí? Por ejemplo, tienes la primera frase que dice una université européenne. Si tú revisas, primero le pusiste lo que es el U, porque université es femenino, ¿sí? Pero también el adjetivo tuviste que modificarle, tuviste que agregarle aquí la terminación de femenino al adjetivo, ¿sí? Lo mismo vas a hacer entonces con las demás. En las demás, por ejemplo, vêtements. Si recuerdas que la terminación mon es masculino, por lo tanto aquí tendrías que poner el artículo definido con on, y pues como no ocupas ponerle nada de terminación, pues aquí le pones un tache, ¿sí? Hay que checar entonces eso. Pone un tache cuando no sea necesario ponerle algo adicional. En este caso, cuando sea el género masculino, lo dejas así, nada más le pones una tache al final y obviamente le pondrías el on.
¿sí? Y en el caso de que fuera femenino, pues entonces le pones un en lugar de un y le pones la terminación que necesita al adjetivo, ¿sale? Eso lo vas a hacer en estos ejercicios del 1 al 8, ¿sale? Corre tiempo entonces, ahora. Ok, ahora sí, aquí vamos a hacer lo que es completar en el número 5, va a quedar como tarea, es, por ejemplo, lo que tú vas a hacer con los artículos manquants, ¿sí? Vas a poner, por ejemplo, travailler, ¿sí? David travaille pour une société américaine, ¿sí? Tú tienes que poner, por ejemplo, aquí lo que es el verbo, vas a conjugarlo como debe de ser. Este es uno de los primeros temas que vimos. ¿Sí? Primero que nada hay que fijarse cómo conjugar el verbo según la persona. Por ejemplo, aquí como es David, ¿sí? Entonces hay que ponerle aquí David travaille pour une société américaine, ¿sí? Aquí, por ejemplo, entonces, como estás hablando de una sociedad americana, es femenino. Entonces tú tienes que poner un, ¿sí? Vas a hacer aquí poner en práctica dos cosas. Uno es la conjugación del tema que ya habíamos visto anteriormente, de lo que es el verbo, los verbos del primer grupo, terminación ER. Fíjate cómo conjugarlo. Eso es lo primero. Y lo segundo es poner el on o el un según de lo que se habla. Si se habla de algo, de un sustantivo femenino, va a ser un. Y si es masculino, sería on. ¿Sí? Por ejemplo, la número 2, estás hablando de Estefanía. El verbo es habitar, ¿sí? Entonces tú tienes que poner aquí con la conjugación del verbo habitar. Entonces tú dirías, Estefanía habite dans petit appartement. ¿Recuerdas? Appartement termina en man. Es terminación de masculino. Y aparte el adjetivo te está diciendo que es masculino, porque mira, si te fijas no tiene la doble T y no tiene la E. O sea que aquí tú ocupas on, ¿sí?
Y así vas a hacer lo mismo con el 3 y el 4. En el caso del número 6 también vas a hacer otra tarea, ¿sí? Aquí lo que tú vas a hacer es poner el le o el la. Este es más simple que el anterior, ¿sí? Básicamente tienes que checar las terminaciones para saber cuál de los dos vas a utilizar. Recuerda, ve las notas que ya vimos en esta clase. En esta clase te estoy poniendo diferentes ejemplos de las diferentes terminaciones que te van a ayudar a poder completar esto con éxito. ¿Sale? Entonces aquí, en el número 6, ya sabes, dice sujet de artículo. Por ejemplo, gouvernement, vuelvo a repetirlo, la terminación man es para masculino, por eso tú tienes le, ¿sí? Y así te vas con todos los demás. Aquí estás hablando de dos cosas diferentes. En la primera tabla son sujetos de actualité, ¿sí? Y en el otro sería qualité, son cualidades, ¿sí? Por ejemplo, la sincérité, ¿sí? Aquí estás hablando de la sinceridad. Y pues este es femenino, por eso tienes que poner la. Y así te vas con todos los demás, ¿sale? Si ves que alguna palabra no la conoces, lo recomendable es que revises en internet. Si te fijas, casi no te pongo tantos ejercicios, tantas palabras nuevas, casi siempre estamos rehusándolas, ¿sí? Esto es para que pues poco a poco vayamos aprendiendo estas palabras y utilizarlas una y otra vez, ¿sale? Y eso sería todo entonces por esta clase. Au revoir.